Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra bienvenida igualmente cordial a los participantes en el debate de hoy. Ya han visto el título es Senadores, pues contamos con doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Muy buena. Bienvenida. Bien hallada. Y también del senador don José Vicente González Bettencourt, también igualmente por el Grupo Socialista, por el Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Bienvenido, Gracias, don José Vicente. por invitarnos al debate de senadores. Bien, es costumbre, ustedes lo saben, que periódicamente invitamos en este canal, Canal 8, al debate, a los debates, tanto a los diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife como a senadores, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, pues para que puedan comunicarse con la ciudadanía, puedan dar cuenta de lo que hacen y de lo que no hacen en el Senado. Hoy tenemos que lamentar, es habitual en este tipo de debates de los senadores, casi siempre ha venido, pero tenemos que excusar la asistencia de don José Luis Perestelo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por La Palma. Por una causa de fuerza mayor no contamos con él en este debate. Como es habitual, tenemos que recordar algunas de las señales, características de Canal 8. Fundamentalmente tres. Este es un canal de capital 100% canario, tinerfeño. La línea editorial es pluralista, segundo rasgo. Y tercer rasgo, es un canal que cuenta con el apoyo de audiencia como segundo de los locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, tercero del archipiélago canario. Les vamos a invitar, en el transcurso de este debate, además del informe inicial con el que lo abriremos, tendremos declaraciones de doña Eva Navarro, que actualmente es primera teniente de alcalde del Puerto de la Cruz y que es senadora por el Partido Popular de Tenerife, y también de la ciudadanía de la calle, a la que se le preguntará si conoce las funciones que desempeñan los senadores. Como es habitual también, ustedes pueden participar en el programa enviando sus opiniones o comentarios a la dirección del correo electrónico que en este momento figura al pie de la pantalla. Bien, pues arrancamos con este que es el primer programa de la temporada, el número 171 de los debates que estamos realizando en Canal 8, y que comienza con ese informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos con ese informe inicial. La Cámara que representa territorialmente cada una de las circunscripciones y comunidades autónomas dentro del conjunto del Estado español es el Senado. La Constitución así la define y ese carácter se lo dan tanto su composición como las funciones que tiene encomendadas y los elementos de su estructura. El Senado se compone de miembros a través de elección directa y otros de forma indirecta. Los primeros son elegidos por los ciudadanos por medio del sufragio y mediante sistema mayoritario aplicado como norma general sobre las circunscripciones provinciales, salvo en las insulares donde se designan 3 senadores por Isla Mayor, casos de Gran Canaria y Tenerife, y 1 por cada una de las islas menores. La elección indirecta la realiza a razón de un senador por cada comunidad autónoma la Asamblea Legislativa Regional, al que se suma otro por cada millón de habitantes dentro de su territorio. Aunque el número legal de senadores es de 259, actualmente el órgano lo compone en un total de 257. Estos se dividen en grupos parlamentarios, concretamente en 7. Los populares acumulan 122 senadores, le siguen los socialistas con 98, Entesa Catalana de Progrés con 16, los nacionalistas vascos con 7, el grupo parlamentario catalán Convergencia y Unió con 6, senadores de Coalición Canaria con 4 y grupo mixto también con 4. Nuestra comunidad autónoma suma 13 senadores que aportan miembros a los grupos Popular, Socialista y de Coalición Canaria. Dentro de los primeros se encuentran María del Carmen Guerra, José Macías y Almudena Montserrat de León. Los senadores socialistas del archipiélago son José Alcaraz, Casimiro Curbelo, José Vicente González, Patricia Hernández, Arcadio Díaz y Marcos Francisco Hernández.
Alfredo Belda, Ricardo Melchor, José Luis Perestelo y Félix Ayala son los 4 senadores de Coalición Canaria. Las principales funciones del Senado son la de integración territorial, la legislativa, la de control e impulso político y la de control de la política exterior. Dentro de ellas podemos citar ejemplos como la autorización de acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas, deliberar sobre los textos ya aprobados por el Congreso de los Diputados, obtener información del Gobierno y someter a debate contradictorio sus actuaciones o examinar los posibles acuerdos internacionales que deriven en tratados, entre otras actuaciones. En la estructura o los órganos rectores de la Cámara de Representación Territorial encontramos al presidente, cargo que ha ostentado durante esta 8ª legislatura Javier Rojo, elegido por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, la mesa del Senado, compuesta por el anterior más 2 vicepresidentes y 4 secretarios, la Junta de Portavoces, nuevamente integrada por el presidente, en este caso acompañado por los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios, y la Diputación Permanente, constituida por un mínimo de 21 senadores para velar por los poderes de la Cámara cuando no se encuentre reunida. Una vez nombrado, el Senado tiene una vigencia de 4 años. Dentro de este periodo cabría disolver la Cámara si el Rey ejerce este derecho a petición del presidente del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad. Siempre y cuando todo transcurra con normalidad, será en el próximo mes de marzo cuando tengan cita las elecciones generales, comicios que servirán para definir la composición de la Cámara de cara a la 9ª legislatura. Antes de esas elecciones próximas, del 9 de marzo de 2008, el propósito de este canal es volver a convocar aquí a los candidatos al Senado, ¿no? Y casi como estamos hablando de que van a ser invitados los candidatos, casi la primera pregunta que quería plantearles es si esperan ustedes seguir siendo candidatos. Doña Patricia, ¿usted espera seguir siendo candidata del Partido Socialista por Tenerife? No es el momento, no está abierto el debate en el partido, estamos justo antes del Congreso Regional y es el único debate que tenemos actualmente. Nosotros queremos tener primero el programa electoral y los nombres dejarlo para luego, no es el momento. Y supongo que don José Vicente me contestará 3/4 de lo mismo. Lo prudente para no discrepar. Me da la impresión no de decir otra cosa. Que voy a tener yo que actuar un poco, no tanto como moderador, que no ejerzo casi nunca, porque no intervengo, sino como opositor a ustedes, ¿no? Porque si no, esto más que un debate va a ser un monólogo socialista, ¿no? Porque las discrepancias que ustedes también tienen se las guardan para su casa, ¿no? Ya no. José Vicente y yo hemos tenido muy pocas discrepancias, pero en cualquier caso, actualmente ninguna. Ninguna. Bien, vamos con... Yo quería un poco que hiciesen una especie de balance de lo que ha sido la legislatura desde el punto de vista del Senado y siempre refiriéndolo, si es posible, bueno, pues a los territorios que se representan, ¿no? En este caso concreto, a Tenerife y a Canarias. Un poco el balance en una apretada síntesis, claro. Doña Patricia, ¿usted ha hecho los deberes a los que se comprometió con el electorado en la Cámara Alta o le ha faltado tiempo? No, vamos a ver, yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho el grupo mayoritario de senadores, que es el Grupo Socialista actualmente. Y en ese trabajo de todos los senadores socialistas canarios, yo estoy contenta con el papel que he realizado. Siempre se dice, además de cuestiones que se refieren exclusivamente a Canarias, ¿no? Y yo muchísimas veces planteo el debate de otra forma, o sea, es decir, cuando se habla exclusivamente de cosas de Canarias, estamos hablando fundamentalmente de transporte o de infraestructura. Estas dos cosas yo creo que están cubiertas con la ayuda al transporte que hemos conseguido los socialistas canarios al 50% y venía del 33%, que era un compromiso electoral. Y la otra, pues elevando el convenio de carreteras, ¿verdad? Y igualándolo a lo que invierte el Estado en el resto, lo que ha invertido en la media del Estado. Y se ha igualado en esta legislatura con la Comunidad Autónoma de Canarias. Pero no se suele hablar de las personas y en este caso esta es una legislatura en la que mi primera tarea dentro del Senado fue la Ley Orgánica de Educación. Para mí era muy ilusionante, muy emocionante porque antes de entrar al Senado, usted lo sabe, yo era representante estudiantil y había convocado manifestaciones en contra de la Ley Orgánica de Educación, en la Ley Orgánica de Universidad, y he tenido la enorme responsabilidad y el enorme orgullo de poder modificar
ambas leyes. La primera como ponente, la Ley Orgánica de Educación. Y, en fin, me he reunido con numerosos colectivos, hemos logrado cambiarla, pero además se ha hecho el Estatuto de Trabajadores Autónomos, que hay trabajadores autónomos en toda España, pero los habrá también en Canarias, son cosas que no se hablan, y la Ley de Autonomía Personal, que también es de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, y por supuesto, a los más que benefician son a los casos de la Canaria, la subida del salario mínimo interprofesional. Don José Vicente. Bien, yo creo que nosotros somos senadores del Partido Socialista en el Gobierno, con lo cual la actuación nuestra como senadores es de apoyo al Gobierno. Tenerife tiene 3 senadores, de los cuales 2 somos los del Partido Socialista y el tercero es de Coalición Canaria, Ricardo Melchor, y nos corresponde la labor en el Senado, por un lado, de apoyar al Gobierno, porque nosotros con nuestro voto hicimos presidente del Gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, y por otro lado, apoyar a Tenerife en gestiones ante los ministerios. O sea, que hacemos una doble labor, apoyo al Gobierno y luego el apoyo parlamentario ante los ministerios para conseguir pues, todo lo que son inversiones y gestiones para Tenerife, y al mismo tiempo, pues yo creo que esa labor la hemos realizado. Quedan 6 meses para las elecciones, hemos participado en leyes importantes. Desde luego, en lo que a mí respecta, pues he participado en todas las cuestiones de sanidad. Soy ponente del Estatuto de Autonomía de Canarias, que ojalá podamos acabar en la legislatura. También en lo de espacios marítimos de Canarias, la ley de identificación del ADN, que por cierto va el próximo miércoles como ponente. Pero al mismo tiempo también hemos recabado ayuda, y qué duda cabe que hemos insistido en los ministerios más inversores. Ahí hemos estado continuamente pidiendo ayudas para los 2 aeropuertos, tanto el aeropuerto del norte como el del sur. Todo lo que son inversiones en costas, en todas las costas de Tenerife. Lo que son inversiones en obras hidráulicas, en desaladoras. Lo que son inversiones en puertos. Y luego, cuestiones concretas que afectan a municipios puntuales. Pero desde luego nuestra labor de apoyo a Tenerife ahí está, totalmente demostrada, visitando los ministerios continuamente, apoyando a los alcaldes que nos han pedido alguna cuestión y, desde luego, siempre luchando por Tenerife en una labor que no es fácil, porque lo fácil es hacer oposición. En la oposición se pueden hacer muchas preguntas, nosotros no podemos hacer tantas preguntas, sino las prudentes que nos corresponden, pero sin embargo sí que hemos visitado mucho los ministerios y hemos estado buscando ayuda e inversiones para Tenerife, que esa es nuestra labor como senadores del Gobierno. Bien, bueno, no solo es importante preguntar, es importante, como usted muy bien sabe, realizar, conseguir. Quizá doña Patricia ha estado un poco reduccionista, ¿no? Es decir, y un poquito triunfalista, es decir, bueno, transportes e infraestructuras está resuelto, tal. Y, hemos avanzado. Pero vamos a ver, cuando se plantea el asunto de sanidad, y ahora también le daremos un turno a don José Vicente, precisamente porque está en la Comisión de Sanidad, y se habla de esa enorme diferencia que existe todavía en la entrega de los euros que son necesarios darle a Canarias en función de su población, y que Coalición Canaria pues lo cuantifica en 800 millones de euros, es decir, una deuda histórica, lo plantea así, deuda histórica porque las cuentas están centradas en el año 1999 y desde 1999 al 2007 la población en Canarias pues ha crecido algo así como 500.000 de personas, ¿no? Por eso. Y por lo tanto hay una diferencia de la media. Habrá comunidades autónomas donde la población se ha reducido, con lo cual sale ganando. Otras que permanece igual, pero el caso de Canarias ha sido espectacular en cuanto a incremento de la población. Ustedes, desde el punto de vista del Senado, a pesar de que el presidente Rodríguez Zapatero ha hecho desde el año 2006, desde el año pasado, reiteradas promesas de que se iba a equilibrar eso, ¿ustedes han tenido alguna iniciativa en eso? ¿O tendrán ustedes que aceptar que el Partido Socialista ni en el Congreso ni en el Senado
ha dado los pasos suficientes como para equilibrarnos en sanidad, ¿no? Mira, lo que se refería a José Vicente es que al final la medida de control es las preguntas y por lo tanto quien debe controlar el gobierno es la oposición. Nosotros lo impulsamos de otras maneras. Pero no hay que olvidar que las primeras medidas que tomó este gobierno, aparte de la conferencia de presidentes, él se decidió abordar, en las primeras de conferencias de presidentes que plantea el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, se debió abordar precisamente la financiación de la sanidad de las comunidades autónomas y para eso se abrió una partida, José Vicente es portavoz adjunto de la Comisión de Sanidad, que aún no siendo competente el Estado central en esta materia, inyectó una cantidad de dinero extra en las comunidades autónomas, pactada con la Comunidad Autónoma de Canarias. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a que los que gobiernan Canarias desde hace muchísimos años digan que esto es culpa de otros y que no asuman que efectivamente existe un déficit en esta comunidad autónoma de gestión en materia de sanidad y que actualmente pues, las listas de espera están cerradas. En lo literal, están cerradas y vas a pedir tu cita para cualquier especialista y te dicen que no porque la lista de espera está cerrada, precisamente porque no quieren aumentar el número de ciudadanos en la lista de espera y esto no es real. Pero yo tengo que decir que el expresidente del Gobierno de Canarias pactó una cantidad que ya ha sido pues traspasada a la Comunidad Autónoma de Canarias con todos los presidentes de la Conferencia de Presidentes. Le daremos la palabra, por supuesto, a don José Vicente en cuanto reanudemos el debate, que va a ser enseguida, y que él, como profundo conocedor del tema, aparte de su condición profesional, también como miembro de esa comisión y portavoz adjunto, pues nos podrá hablar con mucha propiedad, ¿no? Enseguida estaremos con ustedes. Estamos en Canal 8 en el debate titulado Senadores y en el que tratamos de alguna manera de ilustrarles a todos ustedes en lo positivo y en las omisiones sobre el quehacer de los miembros del Senado por nuestras circunscripciones en la Cámara Alta. Nos acompañan en el debate de hoy don José Vicente González Betancourt, senador del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife, y doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora también del mismo partido, Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife. Ha excusado su asistencia por causa de fuerza mayor don José Luis Pérez Telo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por La Palma. Hemos tenido una primera parte del debate y ahora vamos a escuchar las opiniones de alguien que fue senadora por el Partido Popular, también por la isla de Tenerife, doña Eva Navarro, y que en la actualidad es primera teniente de alcalde del Puerto de la Cruz. Vamos a escuchar las opiniones de doña Eva Navarro. Yo creo que la importancia del Senado en cuanto a la conformación política del Estado es fundamental. Es una Cámara que parte de un cimiento claro y que tiene su origen precisamente cuando se estableció el sistema del Estado de autonomías en nuestro país. Por lo tanto, entender a España y definirla como un Estado de autonomía supone inmediatamente como fundamento esencial una Cámara territorial como es el Senado. Otra cosa es que en este momento esa función con la que nació y con la intencionalidad de los primeros legisladores de la democracia de este país, pues que no se haya podido conformar, pero indiscutiblemente en ese mapa autonómico el Senado es fundamental. Los senadores canarios desempeñan una labor esencial, igual que todos los senadores de las otras comunidades autónomas. Indiscutiblemente lo que ocurre con el Senado es que tiene que tener cada grupo, incluso del mismo partido, pues un grupo de representación especial. Yo tuve la fortuna que en el periodo 2000-2004, dentro del Partido Popular, que teníamos una mayoría absoluta, a los senadores canarios de ese grupo, constituimos un grupo propio dentro de esa Cámara, con lo cual teníamos una presencia inmediata en asuntos que tenían que ver con la política de Canarias. Eso no está ocurriendo en este momento y no ha vuelto a ocurrir ni antes ni después.
Lo que pasa con el Senado es que cualquier asunto que hablamos de representación o de funcionalidad tiene que ver con la reforma del actual estado del Senado. Yo creo que las propuestas que se han indicado en que los presidentes autonómicos tienen que ser senadores natos, que tiene que ser una cámara de discusión territorial y evidentemente la distribución en este momento es suficiente, yo creo que está correcta, pero sí que parte y sí que es necesario que haya una mayor presencia, pero de lo que son los cargos y los ya ejecutivos autonómicos en este sentido, pero esto no afecta solo a Canarias, sino también al resto de las comunidades autónomas. Es muy importante que cada senador respondiera precisamente directamente ante sus ciudadanos. Por lo tanto, es necesario que el Senado articule procedimientos, que nuestra democracia articule procedimientos para los que los senadores tengan un equipo, una oficina permanente en cada uno de sus territorios para que los ciudadanos, una vez elegidos, puedan optar y llevar sus asuntos a esa persona. Como decimos, no somos elegidos por siglas, aunque estas influyen, como no, pero sino que somos elegidos en base a nuestros nombres y apellidos, somos elegidos directamente. Por lo tanto, el ciudadano necesitaría que sus senadores electos tuvieran la posibilidad, una oficina, un entorno físico al cual ellos pudieran acudir e independientemente de su signo político, presentar sus demandas. A mí personalmente se me quedó marcada una iniciativa que luego fue ley posteriormente, pero que fue una iniciativa y mía personal en este caso, de crear la ponencia de la violencia doméstica, entendida como una violencia que se produce en el seno del hogar, no solamente con respecto al sexo, al género, a la mujer. Dimos un paso muy importante. Entonces se creó una comisión, una ponencia mixta y fue el germen de lo que es hoy pues unas leyes que están funcionando y aunque desgraciadamente no palíen el resultado, pero fue una iniciativa obvia del Senado que, como decimos, quizás tiene una sensibilidad más cercana al día a día, a los ciudadanos, que lo que tiene el Congreso, que a veces hablan pues muchas otro tipo de normativas necesarias, pero no tan cercanas a lo que es al pie de calle. Han sido los puntos de vista, las opiniones de doña Eva Navarro, que fue senadora por Tenerife en la anterior legislatura, 2000-2004. Don José Vicente iba a tener... Sí, dos matizaciones. Venga. Recordar que efectivamente el Partido Popular tenía 2 senadores que los perdió y que en el 2004 pasamos 2 senadores del Partido Socialista y 0 del Partido Popular. Eso que quede claro. Y luego una matización a Eva Navarro. Cuando ella dice que existía un grupo territorial, nosotros también tenemos un grupo territorial. Los senadores socialistas canarios tenemos un grupo territorial de 5 senadores. 6 ahora. Ahora son 6 con el nuevo senador por la comunidad autónoma, somos 6 en este momento. Señor Alcaraz, ¿no? El señor, sí, José Alcaraz. Y bueno, yo creo que si alguien tiene culpa de que no se haya podido reformar el Senado es precisamente el Grupo Popular. El Grupo Popular ha impedido desde el primer momento la reforma del Senado. Y lo digo con sentido propio porque soy el secretario de la Comisión del Reglamento del Senado, que en teoría tenía que abordar la reforma del Senado, y cuando a principios de abril del 2004 constituimos esa comisión, el Partido Popular ya anunció su negativa absoluta a negociar la reforma. De tal forma que prácticamente esa comisión, de la que repito soy secretario y por lo tanto doy fe, prácticamente no ha funcionado, y no ha funcionado porque la reforma del Senado exige una mayoría importante. En este caso es obligado que sea el Partido Socialista y el Grupo Popular, y que el Grupo Popular se ha negado rotundamente a que se pueda hacer la reforma del Senado. Y esto lo usan como un elemento de ir contra el gobierno. Don José Vicente, vamos, si a usted le parece bien, nos habíamos quedado antes Sí. con el asunto sanitario y además con ese desfase, con esa deuda histórica que el gobierno del Estado, en este caso el gobierno de Rodríguez Zapatero, no acaba de equilibrar en sus transferencias para Canarias. Bien, Háblenos del tema no sanitario. es del todo correcto que no lo ha equilibrado. Tenemos que recordar a todos los televidentes que hasta el año 95 la gestión de la asistencia sanitaria correspondía al INSALU, al Ministerio de Sanidad. En el 95 el Gobierno de Canarias asume la sanidad a través de la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de Salud, y a partir de ese momento no hay ninguna obligación por parte del Estado de desviar fondos económicos a la Consejería de Sanidad, sino que la Consejería de Sanidad tiene sus propios recursos y el Estado no tiene por qué. Sin embargo, José Luis Rodríguez Zapatero, en una conferencia de presidente que ha dicho Patricia, efectivamente recibió de todos los
presidente de las comunidades autónomas que estaba pendiente de la ayuda a la financiación, porque no se hizo mal. O sea, se hizo mal por culpa del gobierno de Canarias. Cuando la culpa, o sea, al realizar las transferencias se admitieron unas competencias sin estar debidamente... Exacto. El Ministerio de Sanidad traslada el INSALU al gobierno de Canarias porque lo pide el gobierno, no porque lo pidió el INSALU, y de eso sé porque fui director del INSALU en su época, pero lo asume políticamente, pero no con todas las cuestiones económicas resueltas. A pesar de eso, hemos hecho un gran esfuerzo. Y le voy a dar el dato que todos los televidentes deben conocer. En 3 años, el gobierno, el Ministerio de Sanidad ha enviado a Canarias 162 millones de euros para diversos programas de prevención de la diabetes, prevención del SIDA, ayuda a los grandes hospitales. Eso se ha recibido en 3 años, 162 millones. Sin embargo, el gobierno del Partido Popular en 8 años solo envió 5 millones. O sea que el gobierno del Partido Popular en 8 años envía 5 millones de pesetas a la Consejería de Sanidad. Y el gobierno socialista en solo 3 ha enviado 162, 17 millones veces más. Es verdad que ha habido asuntos puntuales, como por ejemplo la ayuda a los inmigrantes a través de la Cruz Roja, que se le ha dado un dinero. Es verdad que se ha recibido dinero también para la asistencia sanitaria y la ayuda. Es verdad que hemos defendido, y yo he participado de eso, la famosa ley de cohesión sanitaria para que, por ejemplo, la doble insularidad que tenemos en Canarias sea compensada. Entonces, los 4 grandes hospitales de Canarias donde se hacen los trasplantes reciben un dinero adicional precisamente porque asumen los trasplantes o la sanidad de las islas periféricas. Entonces, claro que hay una deuda ahí, pero una deuda que el gobierno socialista, sin tener la obligación, la está intentando resolver. Y yo creo que ahora hay un compromiso claro, porque hay una reunión clara de aumentar la financiación de todas las comunidades autónomas en materia de sanidad, con arreglo al hecho poblacional, que es verdad que ha aumentado, y yo creo que no se le puede decir al gobierno socialista que no ha colaborado. Ha colaborado bastante. Otra cosa es que este sea un elemento preelectoral de Coalición Canaria de echarle la culpa a Madrid. La población ha aumentado, pero yo le garantizo que el hecho poblacional se ha tenido en cuenta y que hay un compromiso en los presupuestos generales del Estado que se van a aprobar en diciembre para aumentar la ayuda, por el hecho poblacional de Canarias. O sea que sin tener obligación el gobierno socialista de enviar dinero para la sanidad porque está transferida, sin embargo se está haciendo y es bastante cantidad. No está transferida la gestión, pero no está transferida... La gestión de la asistencia sanitaria. Sí, la gestión, entonces, ¿en qué colabora el Ministerio? El Ministerio está colaborando en detección del SIDA, en ayuda a la prevención de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer. Son programas sanitarios, puesto que el Ministerio no tiene competencia en lo que es la asistencia sanitaria de los enfermos, pero sí en la coordinación y en todos los programas de prevención. Pues yo creo que lo importante es atender la prevención de la enfermedad y no atender luego la enfermedad, que es necesaria. Si evitamos la enfermedad, podemos hacer desde el Ministerio de Sanidad una gran ayuda en lo que es la asistencia sanitaria en Canarias. Prevenir, completamente de acuerdo, pero también atender a los enfermos, porque si no se nos mueren. A pesar de esos 162 millones de euros de los que hablaba José Vicente, en esta isla de Tenerife no se ha creado ni una cama más. Ni en estos años ni en los anteriores en los que hablaba del INSALU. Y esto lo vimos en las manifestaciones hace unos meses, en los que a mí me sorprendía el dato y además no conocía y me puse a estudiarlo y es totalmente cierto. Desde el 95 no se ha puesto en esta isla ni una cama más. A pesar de estos 160... Sí, exacto, de hospitales públicos. Claro, el privado ya eso no corresponde a esos 162 millones de euros. Y a pesar de que han recibido una financiación de este tipo, al final al ciudadano no le ha llegado. Y no se debe a que si el gobierno central hace una inversión de estas características, el gobierno de Canarias debe hacerlo en una cantidad proporcional, cuando menos, ¿no? Porque es su competencia. Y sin embargo el ciudadano tinerfeño, por lo menos, no ha notado para nada por la mala gestión de que tiene la competencia en este caso, que es el gobierno de Canarias. Y si ustedes, si Coalición Canaria y el Partido Socialista hubieran pactado el gobierno en el archipiélago, ¿hablarían así del gobierno de Coalición Canaria? Pero es que es un hecho objetivo, no hay ni una cama más a pesar de la situación. Yo creo que hubiéramos renegociado todo lo que es la inversión sanitaria en el sentido siguiente. Es correcto que es verdad que no ha aumentado el número de camas públicas en los hospitales del Servicio Canario de Salud. Ha ido aumentando en todos los centros privados concertados. Y es verdad que una parte importante del presupuesto de la Consejería de Sanidad se está dedicando a lo que son los conciertos con los centros privados. Nosotros hubiéramos invertido más dinero público, por ejemplo, en aumentar definitivamente los hospitales del norte y sur en la isla de Tenerife. Entonces,
hubiera sido un gobierno diferente en el sentido que nosotros hubiéramos obligado a Coalición Canaria a que dedique mucho más dinero a la sanidad pública y que la sanidad privada la atienda, pero como complementaria. Coalición Canaria en este momento está utilizando a la sanidad privada por delante de la pública. Le está dando más importancia y más ayuda a la privada que a la pública. Y eso, desde luego, en el gobierno socialista lo hubiéramos corregido perfectamente. Y fíjese usted el dato de que aún así han pasado los años, seguimos con el mismo número de camas, pero sigue diciendo que hay aumento de población. O sea, es que imagínense, más dinero, más ingresos, en las mismas camas y más población. O sea, que, eso no tiene ningún, ni poco ni mucho sentido. Y hay un hecho diferencial, y es que Tenerife, comparado con cualquier otra comunidad autónoma, Canarias en general, en la península hay mucho menos camas concertadas que en Canarias. Canarias es la comunidad de toda España que más camas concertadas tiene y que en proporción tiene menos camas públicas. Si nosotros nos vamos a Andalucía, a Castilla-La Mancha, a Galicia, a cualquiera de esas comunidades de Cataluña, prima mucho más el sector público y el sector privado es complementario, que también es necesario. Claro, yo creo que no sobra nada de lo que haya. Claro. Es decir, lo que hace falta es incrementar. Lo que pasa es que en Canarias es al revés. En Canarias es al revés. Cuando una patología es sencilla, como por ejemplo una operación de una hernia, un parto sencillo, se hace en lo privado. Y cuando hay que operar, amputar o hacer un trasplante, que es lo caro, eso va a lo público. Entonces, ¿qué pasa? Que la sanidad pública la estamos costeando en lo que es la sanidad más cara. Y la sanidad rentable, la que da mucho dinero, es la que va a lo privado. Eso, desde luego, es una asignatura pendiente que tenemos en Canarias, lamentable, que hay que corregir. Entonces, todo el dinero hay que dedicarlo a la sanidad pública y, desde luego, otro dinero para complementar con la privada. Pero no al revés. No al revés, que en este momento está primando mucho más. Por ejemplo, ¿por qué Coalición Canaria no aumenta los hospitales del norte y sur? Porque dicen los argumentos que ya eso lo tiene resuelto con los centros privados concertados. Nosotros haríamos al revés, completaríamos los hospitales del norte y sur y luego diríamos, a ver, ¿qué es lo que falta o qué pueden aportar los centros privados? Y seguiríamos contando con ellos, pero dándole más importancia a la sanidad pública, porque desde luego la administración sanitaria, el gobierno de Canarias, está para eso, para apoyar y defender la sanidad pública. Ya la otra la defienden los intereses privados, que también son respetables. Bien, probablemente está para defender toda la sanidad, pero bueno, a mí, vuelvo a repetir, no me parece mal que haya muchas camas privadas, lo que sería interesante es que aumentasen las públicas de manera que no renunciar a ninguna oferta que haya, sino aumentar la oferta pública, eso por supuesto. Bien, hay una cuestión, ustedes reconozcan que el gobierno de Coalición Canaria ha impulsado los hospitales del norte y del sur de Tenerife, cuando me hablan de que no se creó una plaza en no sé cuantísimos años, desde Matusalén, ahora tenemos ahí ya tenemos casi a la puerta de dos hospitales, uno en el norte y otro en el sur. Los ha impulsado gracias a todas las enmiendas que hemos ido presentando en el Cabildo para obligar, por ejemplo, a poner quirófanos que no había en el proyecto inicial, a poner paritorios que no había en el proyecto. Y había otros servicios que hemos incorporado los socialistas en nuestras enmiendas. Pero le diré que falta mucho. Por ejemplo, no hay camas de pediatría. No se puede atender a un niño en estos hospitales. No hay asistencia en lo que es, por ejemplo, la hematología, la utilización de sangre para quirófano. No hay diálisis para los enfermos que necesitan la diálisis de insuficiencia renal. O sea, quedan muchos. Y no hay camas de hospitalización de enfermos agudos. O sea, no se puede ingresar a un enfermo de medicina interna o de cirugía. Es verdad que ya se pueden ingresar a las parturientas cuando dan a luz, pero lo que es la hospitalización de enfermos agudos todavía no está resuelta. Lo que yo no entiendo es que debemos darle las gracias por algo, darle las gracias por alguna gestión que deben hacer, es decir, lo que no se puede, es decir, hombre, qué buenos son que 12 años después cubren una necesidad que estaban demandando los tinerfeños y las tinerfeñas desde hace muchísimos años. Pues mire usted, igual lo que le debemos es pedir explicaciones por no haberlo hecho en todos estos años. Era una necesidad no solo del norte y del sur, que por supuesto, sino también del área metropolitana, en el que al final, como los dos hospitales del área metropolitana tenían que acoger todas las personas con esos traslados, y yo tengo muchos amigos en el sur que siempre dicen que está prohibido que te dé un infarto después de unas horas determinadas porque no pueden ser atendidos, ¿verdad? Y entonces quizás lo que hay que hacer es pedirles explicaciones y no, por supuesto, darle las gracias por gestionar el dinero público de esta
forma, porque al final no es que ellos han puesto el dinero para hacer los hospitales, válgame Dios, lo están haciendo con los impuestos de los ciudadanos y con el dinero que reciben los 162 millones de euros estos, que alguna vez tendrán que decir exactamente en qué lo invierten. Naturalmente, y 100 y pico millones que proceden también de los impuestos de los ciudadanos, tampoco nos lo regala por supuesto, faltaría el más. gobierno socialista de Madrid. Yo no he querido decir, y vamos a hacer un paréntesis, no he querido decir que sean magníficos ni buenos Coalición Canaria, sino que, hombre, cuando se dice que son tan malos, bueno, pues algo habrá que decir en su abono, es decir, para equilibrar un poco y para buscar esa ecuanimidad, que incluso en política es bueno reconocer también los aciertos, porque si se reconocen los aciertos, después se tiene más autoridad moral para dar leña en los fallos y en los errores y en las omisiones y en las irresponsabilidades. Vamos a estar un poco mejor. Sí, sin duda. Vamos enseguida, estaremos con ustedes con la tercera fase del debate. Estamos en el debate titulado Senadores. Participan en él la senadora doña Patricia Hernández Gutiérrez, senadora socialista por Tenerife, y don José Vicente González Betancourt, también senador socialista por la isla de Tenerife. Ha excusado su asistencia por causa de fuerza mayor don José Luis Perestelo Rodríguez, senador de Coalición Canaria por La Palma. Hemos tenido dos partes del debate y vamos a iniciar la tercera y última, saliendo a la calle, como es habitual en este programa, y preguntándole a la ciudadanía, o formulándole esta pregunta: ¿conoce las funciones que desempeñan los senadores? Vamos a ver lo que nos dicen en la calle. Los senadores, pues los senadores están en el Senado, ¿no? Los senadores sí, la desconozco totalmente, porque me supongo que sea un cargo político que ponen ahí para defender los derechos de los ciudadanos, pero no sé hasta qué punto son esos derechos que nos defienden. No. Nosotros a eso no entendemos. ¿No? No. Ah, pues no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. No estoy enterado de nada. No, la verdad no tengo ni idea de lo que hace. Aquí no hay, creo que no hacen nada aquí. Sé que van a Madrid, quizás discuten los anteproyectos antes, ¿no? Un poco discuten los anteproyectos antes de pasar al Congreso. Hasta ahí puedo llegarte un poquito más o menos, ¿no? Dentro de lo normal, pero no mucho, no, la verdad que no. Básicamente es arreglar las leyes que han hecho el Congreso de los Diputados, si no me equivoco, creo que es esto. Bien, como siempre, opiniones, como es obvio, para todos los gustos, pero anoten que hay una parte de la ciudadanía que desconoce las funciones que ustedes realizan. Es decir, por lo tanto, todo lo que sea comunicación con la ciudadanía, en la que modestamente estamos tratando de colaborar en Canal 8, todo lo que sea comunicación de la ciudadanía por parte de los representantes, en este caso en la Cámara Alta, en el Senado, pues es positivo. Yo quería introducir en el debate, sobre todo, dos temas, pero vamos a empezar, dos temas. El Estatuto de Autonomía, si va o no a salir adelante en esta legislatura, que ya acaba, y también la otra cuestión que quería plantear es la situación en Canarias de los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Yo no sé cuál de los dos quiere empezar, porque en lo de los menores inmigrantes no acompañados sí que ha habido reiteradas promesas por parte, sobre todo del presidente Rodríguez Zapatero, más sensible que alguno de sus ministros a este asunto, pero sea porque no han salido adelante las negociaciones con otras comunidades autónomas o por lo que sea. Lo cierto es que Canarias en este momento soporta, por su condición geográfica, por su condición tal, pero soporta, digamos, un número de menores inmigrantes no acompañados superior a todo lo esperable, ¿no?
Sí. Yo quería decir que el acuerdo, que es lo primero, los menores inmigrantes no acompañados son menores desamparados, al fin y al cabo, sin padre ni madre, a su lado, pero que van bajo la tutela. Los menores desamparados son los que tienen la competencia de la comunidad autónoma en la que vivan, y la tutela de estos menores no acompañados las tiene la comunidad autónoma, ¿no? Algunos juegan a confundir, y yo he escuchado manifestaciones en la anterior legislatura de la anterior consejera, confundiendo a menores no acompañados con menores delincuentes. A mí me parece muy grave, porque al final es la persona que tiene la responsabilidad de la tutela y la protección de estos menores. Empezando por ahí, son menores, son niños y niñas a los que hay que proteger y hay que amparar. Efectivamente, los consejeros y con el ministro se habían comprometido en la conferencia de inmigración a repartir los menores que estaba cogiendo Canarias y que estaba pues desbordado. De eso se comprometieron el Gobierno Central a repartir por las comunidades autónomas, el Gobierno Central con las comunidades autónomas, porque no puede hacerlo el Gobierno Central, hasta un total de 500 menores inmigrantes. Se han trasladado 487 menores inmigrantes no acompañados, y no se ha podido cumplir estos que quedan hasta el 500, porque hay dos comunidades autónomas que no colaboran, que se comprometieron previamente, que son la Comunidad Autónoma de Madrid y la Comunidad Autónoma de La Rioja, ambas, por cierto, gobernadas por el Partido Popular. Es probable que se tenga que renegociar de nuevo estos acuerdos y que las comunidades autónomas tengan que asumir más menores inmigrantes, pero aquí está el dato de que la Comunidad Autónoma Andaluza tiene 1.000 menores inmigrantes acogidos, aún así acogió menores desamparados de la Comunidad Autónoma de Canarias y, en fin, está con bastantes más de los que tiene nuestra comunidad. Y hay un dato, lo que no se puede es estar diciendo que estos niños y jugando a que son delincuentes. Y lo que no se puede es confundir. Ni cuestan tanto como dicen, y quizás si todo ese dinero que se dedicara a campañas institucionales, a vender los bonitos que lo hacen y lo bien que lo hacen, un día de campaña institucional de ellos daría para pagar el sustento de un menor inmigrante durante un año. Por lo tanto, un poco de responsabilidad, porque estamos hablando de personas, y aquellos que los critican y que juegan a confundir son los que tienen la tutela, es que son sus padres, son los que deben protegerlos. Y si no pueden ejercer esas competencias, lo que tienen que hacer es devolverlas, pero de forma seria y serena, y decirles al Gobierno Central, es que no podemos con esta competencia, y ahora que se está hablando del Estatuto de Autonomía, devolverlas, y el Gobierno Central es el que gestionará y podrá hacerlo la competencia de menores inmigrantes. Sí, yo quería hacer una matización, si me permite, doña Patricia, si me permite la senadora, con el máximo respeto. Y claro, como tienen ustedes aquí no tienen opositores, pues tengo yo que hacer de mínimo opositor, ¿no? Es decir, yo sí quería, estoy completamente de acuerdo en gran parte de su planteamiento, pero sí quería distinguir, y sobre todo lo que es intolerable es que se mezclen menores menores inmigrantes no acompañados con delincuentes, ¿no? Es decir, esto no. Pero usted ha utilizado el término reiteradamente de desamparados. No, vamos a ver. Estos menores, muchos de estos menores inmigrantes no acompañados, usted lo sabe, tienen sus padres en sus respectivos países. Claro, pero es decir, en este país no. son enviados aquí porque conocen ya las mafias, la legislación, y bueno, y no los devuelven. Pero en este país son desamparados, alguien tiene que protegerlos, son menores de edad no acompañados. Escuche, es decir, pero sí, no, por supuesto, es decir, pero son menores inmigrantes que lo ideal sería devolverlos a su lugar de donde proceden. Eso sí, pues tratando de que vuelvan al seno familiar y que tratando de tal, no aislarlos precisamente, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión, lo de desamparados es una cuestión de matiz. O sea, no vienen aquí desamparados, vienen perfectamente instrumentalizados, sabiendo que la repatriación, por decirlo de alguna manera, no va a ser posible. Son niños que están en nuestro país. Sí, pero son niños enviados expresamente por sus padres, generalmente. Es decir, la iniciativa no es de ellos, es de sus padres. En fin, es que aún y de sus países que lo consienten. Aún no sabiendo, porque al final lo ideal sería que no tuvieran que venir y estuvieran en una situación ideal en el país en el que viven. Pero una vez que están aquí,
son menores y son desamparados, porque quiero decirte que es que sus padres no están al lado para decirles, para ver por dónde tienen que ir, y la Consejería y el Gobierno de Canarias son los que tienen la tutela y la protección de estos menores. Y no los desamparan precisamente. Bien, yo creo que el tema de los menores no hay que llevarlo por la vía legalista, sino por la vía humanitaria. Sobra burocracia, sobra utilizarlo como arma política. Es un tema humano de primer nivel, son niños, y yo creo que el tratamiento que está dando el Gobierno de Canarias, de que si esto corresponde al Estado, corresponde tal, es un error. Tiene que ser un acuerdo del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado, porque se trata de niños, que hay que proteger y que por encima de todo son niños, y que no puede haber cuestiones legalistas en este tema. Bien. El planteamiento humanitario, yo pienso que la mayor parte de la ciudadanía está completamente de acuerdo. Lo de antes era una matización, lo de desamparo, no desamparo, pero desde luego, por razones humanitarias, eso todo el mundo está absolutamente de acuerdo. Y un ejercicio de la política noble, pues, y responsable, pues yo creo que a ningún político, a ningún gobernante estará por la labor de desatender, por desamparar a alguien, más siendo menor, sea del país que sea. Es decir, que eso es pero bueno, esto yo lo quería englobar un poco en el fenómeno de la inmigración irregular, que es un fenómeno en el que, y sobre todo padecido por Canarias inmediatamente, bueno, padecido primero por los muertos que intentan llegar a Canarias, que son por las víctimas mortales, pero después también, digamos, soportado por el archipiélago canario, por razones geográficas y de proximidad al continente africano, y en el que probablemente el Gobierno del Estado y particularmente la Unión Europea tendrían que continuamente estar más conscientes, más sensibles. Vamos con otro tema, que es el Estatuto de Autonomía. Bueno, ¿qué va a pasar con el Estatuto de Autonomía? ¿Se va a aprobar antes de marzo o por razones políticas de discrepancia del Partido Socialista con Coalición Canaria y con el Partido Popular no va a salir adelante? Yo creo que el Estatuto de Autonomía Canaria es el ejemplo típico de lo que antes decían los televidentes, que no saben exactamente para qué sirve el Senado. En el Senado nosotros podemos ayudar al gobierno, apoyar al gobierno, porque es nuestro gobierno, y también tenemos la tarea parlamentaria. La tarea parlamentaria consiste en hacer leyes. Y esta es posiblemente la ley más importante que en el Congreso y Senado se va a tratar para Canarias, porque es el estatuto que define cómo funciona Canarias, cómo funcionan sus instituciones, cómo funciona la relación del Estado con Canarias. El Estatuto de Autonomía de Canarias está en este momento en el Congreso, ya pasó el trámite del Parlamento de Canarias. Eso que hubo el miércoles de llevar al Parlamento de Canarias de nuevo el estatuto es un gran error, porque eso se está utilizando como arma electoral, y lo importante es que Coalición Canaria, el Partido Popular y el Grupo Socialista se pongan de acuerdo en el Congreso y Senado para aprobarlo antes de que acabe la legislatura. Desde luego, yo soy ponente de la ley y me haría mucha ilusión antes de enero poder intervenir defendiendo el Estatuto de Autonomía Canaria. No depende de nosotros. Nosotros, los senadores socialistas canarios, queremos que el estatuto se debata y se apruebe en diciembre. Pero es cierto que en este momento Coalición Canaria y el Partido Popular no están de acuerdo con nosotros. Hay algunas competencias que nosotros discutimos y sobre todo el obstáculo más grande para aprobar el Estatuto de Autonomía de Canarias, que pasa obligatoriamente por el Congreso y Senado, son lo que llamamos nosotros los topes electorales. Nosotros creemos que Coalición Canaria y el Partido Popular en este momento gobiernan gracias a que hay un déficit en la ley, en el sentido de que los grupos minoritarios no tienen representación. En el Parlamento solo está el Grupo Socialista, el Grupo Popular y Coalición Canaria, pero no hay otros grupos que efectivamente se han presentado en las islas y que han estado a punto de obtener una representación parlamentaria. Si hubiera ahora mismo 2 diputados de Nueva Canaria o algunos de otras islas, pues la composición de la Cámara hubiera sido diferente y a lo mejor nosotros hubiéramos tenido más posibilidad de gobernar. Qué duda cabe que el proyecto de Coalición Canaria y el Partido Popular es no mover los topes electorales, porque en Canarias es muy difícil que alguien obtenga la mayoría absoluta. Nosotros hemos estado a punto, nos faltaron 4 diputados, y la conveniencia que tiene Coalición Canaria y el Partido Popular de gobernar siempre entre ellos, pues tropieza con el proyecto socialista de también apoyar a grupos minoritarios para que tengan una representación parlamentaria. Esa es la mayor dificultad que tiene el Estatuto de Autonomía de Canarias. Desde luego, si nosotros nos pudiéramos poner de acuerdo con el Partido Popular en el Congreso y el Senado, lo podríamos sacar adelante,
Pero claro, el Partido Popular, que antes de gobernar con Coalición Canaria opinaba una cosa, ahora opina otra, porque claro, están serviles a Coalición Canaria. Pero las dos cosas, ¿no? No solo los topes, sino también el Partido Popular. Uno de los aspectos más importantes. El Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y estábamos tú y yo en la aceptación a trámite, del Estatuto de Autonomía, hablaba del Estatuto Nacional Socialista, lo vimos ambos. Y luego, en fin, lo que habían dicho una cosa así, ahora dicen no, y lo que habían dicho no, ahora dicen dicen sí. A los canarios nos conviene que se ponga de acuerdo el Grupo Popular y el Grupo Socialista, si entra Coalición Canaria también. Tenemos esa esperanza de una negociación que ahora se está produciendo, pero qué duda cabe a la pregunta que usted dijo, don Ricardo, que el tiempo está jugando en contra. Solo nos quedan prácticamente 3 meses, porque tendría que aprobarse a finales de diciembre, y de hecho nosotros, el Grupo Socialista, tenemos previsto que así suceda. Da tiempo de que se debata en el Congreso, luego va al Senado. Por eso decía que esto es un ejemplo interesante cuando preguntaba. Las leyes pasan primero por el Congreso y luego tienen que ser ratificadas por el Senado. Ese es el papel que tiene el Senado, la segunda lectura de todas las leyes. Bien, se nos ha ido el tiempo, solo queda ya para una última intervención en la cual yo rogaría que ustedes, que tienen gran capacidad de síntesis, pues la demostraran una vez más y nos digan a todos los telespectadores pues aquello que todavía tengan en el tintero y que bueno, que venían hoy a decir aquí en este debate. Adelante, doña Patricia, última intervención. Yo quería referirme muy brevemente a lo que hablaba Iván Navarro, de que quizás el Senado, sin los focos que tiene el Congreso de los Diputados, por ahí tenemos un déficit, una carencia para llegar a los ciudadanos, pero por otro tenemos la posibilidad de debatir de forma serena, ¿no? Y en ese sentido se han creado comisiones y ponencias en el Senado, como de la que hablaba doña Eva Navarro en la anterior legislatura, o la de enfermedades raras en esta, o la de racismo y xenofobia en esta, o la de violencia en la escuela, que es un tema tan candente, el moving, en esta legislatura, que han tenido la posibilidad de un debate sereno, ponernos todos de acuerdo para abordar una política de forma conjunta y de forma, bueno, en la que estemos de acuerdo por unanimidad. El Senado trabaja y lo hace de forma eficiente a pesar de esa falta de foco, y se han incluido numerosos acuerdos, por ejemplo, la Ley Integral contra la Violencia de Género. En el Estatuto de Trabajadores Autónomos, del que yo fui ponente, se pusieron cosas que no se pudieron poner de acuerdo en el Congreso de los Diputados. También en el Observatorio de la Juventud, que no había podido ponerse de acuerdo en el Congreso de los Diputados, y sí se hizo en el Senado. Lo que pasa es que sí es verdad, o por esa razón de que no tenemos los focos alumbrándonos todo el día, y no están los cabezas, los líderes, no está Rajoy, no está Zapatero, en la Cámara, porque no son diputados, pues se puede abordar de forma serena, pero no llegamos de la misma forma que lo hacen los diputados y diputadas. Muy bien, pues muchas gracias, doña Patricia. Don José Vicente. Yo quiero agradecer a Canal 8 la deferencia que tiene de que los senadores podamos informar a los televidentes nuestra actuación. Lamentar, porque Canarias tiene 13 senadores, solo hemos venido 2 del Partido Socialista, pero yo creo que es un esfuerzo importante el de Canal 8 que nosotros agradecemos. Como senador por la isla de Tenerife, prácticamente quedan 4 meses de legislatura. Las elecciones ya José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho que van a ser en marzo, a primeros de marzo, y lo que sí les tenemos que decir, que hemos trabajado por Tenerife, hemos trabajado y hemos peleado con nuestro propio gobierno para obtener recursos para la isla de Tenerife, y que cuando acabe la legislatura, desde luego, informaremos detalladamente todas nuestras actuaciones que han sido siempre en beneficio de los ciudadanos de Tenerife y de la isla de Tenerife a la que representamos. En nuestro difícil papel de, por un lado, apoyar al gobierno, porque lógicamente no le podemos hacer oposición a nuestro gobierno, sino apoyarle y al mismo tiempo exigirle que cumpla con Tenerife. Muy bien, muchas gracias a don José Vicente, a doña Patricia, por su participación en este debate. Como siempre, a ustedes invitarles a que continúen contactando con nosotros a través del correo electrónico, si lo desean en este momento lo tienen a pie de pantalla, y bueno, y invitarles a seguir hasta la próxima semana, a seguir durante esta semana este debate y a reencontrarnos en la próxima, siempre deseándoles lo mejor, es decir, que sean felices en la medida de lo posible. Procuren informarse, eso forma parte de la felicidad, pero
adquieran una información rigurosa, traten de tener, de acceder a una información seria, contrastada, responsable. Muchas gracias.